Hola chicos, buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de el día de hoy. ¿Sí? Antes de iniciar, quiero por favor que pongan atención por lo siguiente, ya que aquellos chicos que tienen actividades todavía pendientes por entregar, solamente tienen hasta el día miércoles para poderlas llevar a cabo. Ok, voy a compartir el concentrado de las actividades para que les puedan echar un ojito. Voy a cerrarlo y voy a abrir para que se cargue más rápido. Ya una vez que se cargue, se los vuelvo a compartir. Bueno, a ver, quiero que le voy a hacer mención a las personas que es importante que entreguen actividades. Adrián Pat Mario, tu situación. ¿Has entregado todos tus trabajos, Mario? No tienes ningún tipo de problema. Insi, Ok, gracias, maestro. Insi, hay una actividad del 10 de noviembre, que son las preguntas que no me las has entregado, Insi. Ok, entonces es importante que la puedas desarrollar, ¿sí? Porque son 5 puntos los que están ahí en juego. Andrés Chávez, Andrés, ¿está por ahí Andrés? Bueno, Andrés, hay que entregar todo, no tengo nada de tu parte. Alondra Brito. Alondra, igual la misma situación que Mario. Sí, si lo puedes observar, estás completa con tus actividades. Lo mismo con el caso de Jorge Humberto, que también está completo. Eduardo Camacho está completo. Jesús Antonio Mis, está la actividad del día viernes, ¿sí? Que es importante que le entregues. Igual no tengo el ADA 5, que vale 10 puntos.
y una serie de actividades como la del 26 de octubre está pendiente. Astrid, Aquí estoy. Astrid, te quedan pendiente el ADA 5, ¿sí? Y la actividad 3, Ok. ¿ok? Pero quédate acá. Telma, Sí, presente. Telma, en tu caso, ¿estás completa, Telma? ¿Ok? Como podrás darte cuenta, todo está entregado. ¿Ok? Aislinn, misma situación, Aislinn, ¿estás completa? No tengo ninguna. Pero hay una que dice sin entregar, ¿cuál es? Es la prueba de desempeño, hija, pero no te preocupes. Ah, Porque esa ok. tú la Es la hiciste que presenté por plataforma, ¿no? exactamente en plataforma. Sí, por eso les estoy diciendo. Ricardo Canseco, igual estás completo, Ricardo. Fernanda Cantillo, igual estás completa, Fer. Evelyn Canto, Evelyn, me hace falta tu hada número 5. ¿Ok? Y Arturo Lizardo, le falta las últimas 2 actividades del mes de noviembre y las actividades del 30 de octubre. Ana Giselle está completa. Jade está completa. Kevin está completo. Cindy Castillo, te falta el hada 5, Cindy. Y la actividad del 30 de octubre. Johnny Emanuel, la actividad del 30 de octubre. Julio Palomo, no tengo nada, Julio. Ana Cervantes está completa. Emiliano Chablé está completo. Tania Chacón está completa. Ainara Chan está completa. No, Ainara, te falta la actividad del 3 de noviembre. Abigail está completa. Jafet, te falta la actividad del 30 de octubre. Fernando Campos. Fernando Campos, te faltan las actividades del 20 de noviembre, Fernando. Y la actividad del 26 de octubre. Johnny, te falta la actividad del 10 de noviembre, te falta la actividad del 3 de noviembre, te falta la actividad del 30 de octubre. ADM, estás completa. Daphne, te falta la actividad del 10 de noviembre que tiene un valor de 5 puntos. Te falta las actividades del 30 de octubre. Carolina Montalvo, estás completa, Caro. Ingrid Ortiz, no tengo nada tuyo. Eduardo Padilla, igual te faltan casi todos los trabajos. Mariana Humoguel, igual le faltan prácticamente la mitad de los trabajos. Todo lo que Maestra, ¿no lo puedo entregar eso? Mariana, tienes hasta el 25. Ok. Sí, tienes hasta el 25 para entregarlo. Igual todos los que les faltan actividades por entregarme tienen hasta el 25 para poderse al corriente. Después del 25 ya no puedo yo modificar nada. Okay. Después de las imágenes, ¿qué querías? ¿Perdón? Póngame mi voz para que aparezca mientras hablo. Ok. Y Yanni Canché, pues le hacen falta todas sus hadas. Ok. Bueno, aquí un panorama de cómo van.
Sí, en los próximos días les voy a decir qué es lo que van a hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a trabajar? El tema en el cual van a trabajar es el tema de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Este es el tema que va a ser su trabajo final, porque es el último tema que nos faltó por desarrollar, que es el tema de la Revolución Mexicana. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a realizar? En los próximos días se los voy a resolver, porque todavía no nos ponemos muy bien de acuerdo qué es lo que van a desarrollar. Recuerden que estamos trabajando en academias. Tenemos más o menos ahí 3 ideas, pero todavía no sabemos bien cómo lo vamos a aterrizar. Pero acuérdense que esta semana es todavía semana de recuperación. ¿Ok? Yo les voy a poner una actividad, una serie de actividades para que ustedes puedan recuperar al menos 5 puntos de los que tienen en juego. ¿Ok? Profe, ¿cómo lo va a decir cuando sacamos enlazadas? ¿Cuánto le voy a decir cuánto sacaron de las hadas mañana, Islim? Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Y qué me faltaba? Bueno, nada más por esto. Ahora, yo les dejé una actividad el día viernes. ¿Recuerdan de qué planteaba la lectura que desarrollaron el día viernes? De cómo eran el gobierno de Porfirio. Exactamente, cómo era el gobierno de Porfirio Díaz. Sí, pero bueno, ¿cómo era el gobierno de Porfirio Díaz, pero en qué áreas? Porque era un área en específico. Económica. Económico. ¿Y qué me pueden decir del gobierno de Díaz? Porque les encargó un trabajo que desarrollaran. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me puede compartir algo al respecto? Maestro, ¿qué preguntó? Sí, una de las características de la parte económica del gobierno de Díaz? Porque ustedes hicieron un cuadro, ¿no? Que Que comparaba las ventajas ventajas y las desventajas, precisamente siguiendo esta línea de la economía, como si hoy en día Porfirio Díaz estuviera en la presidencia, ¿cómo sería en el México actual su manera de Una llevar ventaja a cabo? fue de que habían muchas exportaciones. Exactamente, Fátima. Durante el gobierno de tiene Díaz desventajas. se incrementaron las exportaciones a diferencia de otros gobiernos. ¿Cuál fue la Pero razón igual por hubo la cual, desventajas, ¿no? cuál fue la razón por la cual se incrementaron las exportaciones y las importaciones, chicos? Perdón, ¿qué dijo maestro? ¿Cuál fue la principal razón por la cual se incrementó el número de exportaciones en México durante el gobierno de Porfirio Díaz? Porque le quitaba el terreno a los pobres, o sea, a los indígenas, para utilizarlo y cosechar cosas que realmente se exportarán cosas de temporada, ¿no? No sé si entendí, por lo que leí. Ok, esa Y aparte es él una de las firmó nuevos razones. contratos. Por ¿Alguien las más? vías. Las vías férreas, que fue importante para poder transportar la mercancía, ¿hacia dónde iba normalmente? ¿Cuál era su principal punto de destino? A ver, Jade. Bueno, a ver, retomemos. Durante la época del Porfiriato, chicos, es una época en la cual se da el crecimiento económico de México. ¿Por qué? Porque Díaz, dentro de su implementación de gobierno, se da cuenta que México no tenía dinero. Y para poder generar dinero se necesitaba de una industria. Y México no tenía industria de nada. Y entonces Díaz lo que agarró y dijo fue, pues vamos a
implementar medidas en las cuales nosotros podamos fomentar el crecimiento de la industria. Y entonces, ¿qué hizo? Pues al darse cuenta que al no haber dinero en México y que en México no había capital para poder invertir, lo que hizo fue generar inversión por parte del extranjero, inversión por parte del exterior. Es decir, generó políticas en las cuales pudiera apoyar que los países extranjeros vinieran a México, las empresas extranjeras llegaran a México y que instauraran aquí sus fábricas. Se produjeran aquí varios productos y con esto la producción en México empezó a subir. La otra es que, como lo dijo Aislinn, a los indígenas se les iba quitando sus tierras y las tierras las iba apropiándose los hacendados y el gobierno para precisamente ponerlas a producir. ¿Y qué hacían? Pues los indígenas pues tenían que trabajar en las tierras que alguna vez fueron suyas para poder sostenerse y entonces ¿qué recibieron a cambio? Un pago. Y muchas veces estos pagos eran a través de la famosa tienda de raya. ¿Cómo se manejaba la tienda de raya? Sí, los dueños de las haciendas o los que se encargaban de la administración de las mismas, les pagaban a los campesinos, les pagaban a los obreros con una especie de vale. Este vale iban a las famosas tiendas de raya. Y en estas tiendas de raya lo que hacían era cambiaban el vale por cierta cantidad de productos, según lo que dijera en el vale. Pero ¿qué pasaba? Que muchos de estos productos tenían precios elevadísimos. Y entonces al tener precios elevadísimos, ¿qué hacían? Pues no les alcanzaba. Y entonces al no alcanzarles lo que tenían, pues tenían que solicitar, ahora sí que, podemos decir que una especie de fiado. Entonces solicitaban comprar a crédito, pero como no lo podían pagar, terminaban endeudándose y muchas veces estas deudas las terminaban pagando con sus propiedades. Ahora, durante esta época, hablamos que las deudas eran heredadas. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, Jorge, el papá de Jorge dejaba una deuda en la tienda de raya y llegaba el papá de Jorge ya no la podía pagar, el que absorbía la deuda era Jorge. Y si Jorge no pasaba el tiempo y si Jorge no la pagaba, los hijos de Jorge le iban a pagar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y entonces, pues las tiendas de rayas dejaban en blanco los bolsillos de los mexicanos. Pero a nivel nacional, ¿sí? Este incremento, gracias a la producción que había dejado el crecimiento de la industria, pues generó que México tuviera bastante dinero y sobre todo que en el exterior vieran a México como una muy buena opción para que la gente pudiera invertir. Lo primero, que el peso mexicano o la moneda mexicana estaba muy fuerte, estaba sostenido y la gente decía, hay certeza de que no se va a caer la economía de México. Y entonces la gente decidía venir a invertir aquí a México, cosa que hoy en día es todo lo contrario, por la misma cuestión de que nuestra moneda es muy débil a comparación de otras monedas, y sobre todo que no hay una certeza por parte de los gobiernos, la gente fuera de México no quiere venir a invertir a este país. Ahora, durante la época del Porfiriato se registró por primera ocasión un superávit. ¿Sí? ¿Recuerdan qué era el superávit? A ver, voy a preguntar ya que nadie me quiere contestar. Julio. Julio, ¿qué era el superávit? Escríbemelo. Ainara, tú contéstamelo, por favor. Superávit.
es cuando, o sea, hay un exceso de, ¿cómo era? O sea, la cantidad del ingreso que generamos Ujú. supera los gastos, ¿no? ¿Era Es eso? correcto, Avi, es correcto, precisamente eso. Cuando tienes más dinero que lo que gastas, ¿sí? Es decir, cuando México tenía más dinero para invertir, tenía México más dinero de ganancia que lo que se había gastado, ¿ok? Entonces, si hablamos de un superávit, hablamos de esto, ¿no? Que tenemos números negros, que tenemos más ganancias que pérdidas, ¿ok? Lo contrario del superávit es el déficit, que son las pérdidas, que es cuando registramos más gastos que lo que tenemos de dinero, ¿ok? Y entonces en la época de Porfirio, precisamente tuvimos un crecimiento económico. Ahora, vamos a la parte de la educación. Si recuerdan, cuando veíamos los personajes que rodearon a Porfirio Díaz en su gabinete, surgió un personaje que se llamaba Justo Sierra O'Reilly. Justo Sierra O'Reilly fue secretario de Instrucción Pública, que es lo mismo que el secretario de Educación, ¿sí? Fue el encargado de la Secretaría, fue el encargado de ver por la educación en México y la cultura. Y entonces dentro de sus políticas, dentro de los más de 20 años que estuvo en la administración pública, Justo Sierra se encargó de fomentar el crecimiento en el área educativa, promoviendo que hubiera más escuelas públicas, que hubiera también participación de las escuelas privadas, que se incrementara el número de estudiantes en casi un 100% entre 1970 al año de 1870 a 1910, que es el final del porfiriato, que se incrementara prácticamente en un 100% el número de estudiantes y que también, además de crear escuelas primarias y secundarias, también se crearan escuelas preparatorias y universidades. Dentro de las escuelas preparatorias, pues aparecen las famosas normales superiores. ¿Qué es la normal superior? Pues la normal superior era de las escuelas donde salían los maestros. Todos los que aspiraban para ser maestros salían de la escuela normal superior, ¿sí? Que era la universidad especial para los que se dedicaban a la docencia. Hoy en día no, hoy en día cualquier persona que tenga un título profesional y que le guste la docencia puede aspirar a estar dando clases. Ahora, entonces con Justo Sierra aparece la normal superior, con Justo Sierra aparece la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM, ¿sí? que ve la luz durante la época del Porfiriato y que precisamente era la cristalización del positivismo. ¿Recuerdan qué era el positivismo? Jorge. Sí, profe. ¿Qué es el positivismo, Jorge? Al principio lo vimos cuando estábamos hablando de que el gobierno de Díaz, sí, se encargó de tener a este tipo de personajes que tuvieran una inclinación al positivismo para poder tener las riendas del futuro del país. ¿Qué buscaba el positivismo? A ver, Aislinn, porque vi que desactivaste tu micro. No era como de que buscaba impulsar el conocimiento científico, o sea, de que... Es correcto, Aislinn, precisamente eso, ¿sí? Impulsar el conocimiento a través de la ciencia y la tecnología. Y entonces, ¿cómo puedes incrementar el conocimiento de la ciencia y la tecnología? Con educación. Para ese entonces, México tenía
entre un 75 y un 80% de analfabetas. ¿Qué son los analfabetas? Son las personas que no sabían leer ni escribir. Y entonces dijo, los del gabinete de Porfirio Díaz y Porfirio dijeron, bueno, queremos cambiar el rumbo de este país, tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que cambiar la forma de vida de los mexicanos. ¿Y dónde empieza todo? En la parte de la educación, ¿sí? En la parte de la educación. ¿Cómo les vas a dar herramientas para el futuro? Dándoles educación. Porque si no tenían educación, ¿qué iba a pasar? Que de jornaleros no iban a pasar, de obreros no iban a pasar. Y entonces empezaron a generar otro tipo de instrucciones. ¿Para qué? Para que hubiera ingenieros, abogados, científicos, maestros, doctores, ¿sí? Y no solamente personas dedicadas al campo o personas que estuvieran como obreros en las diferentes fábricas, ¿ok? Y entonces Justo Sierra O'Reilly se encarga precisamente de crecer y de crear este tipo de instituciones. Además, en la época del Porfiriato aparece el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Empieza a desarrollarse un boom dentro de lo que es el mundo de las artes. En la arquitectura, en las artes literarias aparecen muchos personajes importantes, poetas como el caso de Amado Nervo, ¿sí? Que es uno de los grandes poetas mexicanos, aparece dentro de la etapa del Porfiriato, y también construcciones como el caso de el Palacio de Bellas Artes, y también las construcciones que se dan son consideradas con influencia francesa, ¿sí? Ustedes, la mayoría de las casas que encuentran en el Paseo de Montejo, pues son precisamente de la época del Porfiriato, y están influenciadas en el arte francés. Y también otro de los edificios que destacan de la época es el Teatro Juárez, que se encuentra en Guanajuato, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hoy los veo muy callados, así es que los voy a hacer que participen sí o sí. Fátima Chacón, ¿puedes leer, por favor, características sociales del Porfiriato? Características sociales del Porfiriato. Con la ampliación de las líneas ferroviarias y la instalación de teléfonos y telégrafo, se mejoraron las comunicaciones y los caminos se volvieron más confiables, pues el régimen porfirista habían acabado con los bandoleros. Esto permitió que los mexicanos se fueran integrando cada vez más. Aislinn. Sí, maestro. Continúa, por favor, hija. Ok. La mayoría de la población del país era rural. 3/4 partes de los habitantes vivían en el campo, pero empezaban a concentrarse en ciudades. Algunas como Veracruz, Monterrey, Querétaro, Guanajuato, Torreón y Ciudad Juárez estaban creciendo rápidamente. Debido a la introducción de numerosos adelantos tecnológicos y científicos, estas y otras poblaciones de México se habían modernizado. La Ciudad de México ya contaba con alumbrado eléctrico, tranvías y Automóviles, muy bien, gracias. Continúa, por favor, Fernanda Cantillo. Voy a subirle. En este tiempo hubo un aumento de la población que pasó de 9.5 millones de habitantes en 1877 a 15 millones en 1910. A pesar de la consigna liberal que decía gobernar es poblar, el censo de 1900 reveló que solo 60,000 eran extranjeros. Es decir, a pesar de los esfuerzos realizados y de ofrecer atractivos estímulos, no se había logrado atraer a más inmigrantes europeos para invertir. Gracias, Abigail. Ahí te vas a caer, mía.
Abigail. ¿Yo, maestro? Sí, ya vi. Ok. El gobierno de Díaz, al aplicar la fórmula poca política y mucha administración, actividad política, ni se realizaban verdaderas elecciones. Durante el porfiriato empezó una verdadera revolución industrial en México. Se explotaban los recursos naturales con mano de obra barata. Además, con la instalación de las grandes fábricas, la clase obrera creció mucho, pero sometida a las largas jornadas del trabajo y a los salarios poco justos. Gracias. ¿Sigo? Gabriela Abigail. Gabriela Abigail. Ok, Telma Canché. Aquí estoy. Ok, Es que Gaby, continúa Gaby. no buscaba el micrófono. Ok, adelante Gaby. ¿En cuál se quedó? ¿Dónde dice el nuevo desarrollo económico? El nuevo desarrollo económico basado en la electricidad, el uso de la energía, el transporte urbano y el ferrocarril definieron el fortalecimiento de un nuevo actor en la vida política de México, el movimiento obrero. Por otra parte, la situación en el campo estaba muy organizada. Además de los hacendados y rancheros, había 4 tipos de trabajadores. Gracias. Telma Canché. Peones casillados vivían en la hacienda, vivían en las haciendas. Muchos patrones abusaban de ellos, pues les pagaban con vales que solo podían ser cambiados por mercancías en las tiendas de raya, donde los precios eran muy elevados. Así los peones tenían que endeudarse llegando al extremo de es que no se entiende. De heredar esa deuda a sus hijos. Ándale. ¿Sigo? Sí, por favor. Temporaleros trabajaban solamente en las épocas de cosecha. Aunque eran libres, no tenían ninguna seguridad y Padecían. padecían mucho cuando había sequía. Arrendatarios. Arrendatarios cultivaban la tierra de las haciendas a cambio de recibir una renta anual fija. Medieros. Mediados aportaban sus trabajos y después partían por medio de las cosechas con el dueño de la tierra, quien les aportaba las semillas y la yuta de bueyes. Quienes pertenecían a los dos últimos grupos podían aspirar a convertirse en los dueños de la tierra. Muy bien, gracias. Ok. Aaron Campos. Aaron. Se te ve pixeleado, ok. Annalise. Cultura y educación en el gobierno de Porfirio Díaz. Aunque el 80% de la población era analfabeta, el gobierno de Porfirio Díaz logró incrementar la escolaridad de manera significativa. De acuerdo al BER 2008, con información de un ministro del gobierno de Lerdo, José Díaz Covarrubias,
para las de 1874 y Miguel E. Sulch para las de 1910. La situación en educación era igual eso, maestro. Además, en 1910. Además, en 1910 funcionaban 94 escuelas preparatorias y profesionales a las que asistían 13.690 estudiantes. Se habían fundado las escuelas normales para profesores, para hombres y mujeres. Existían escuelas de artes y oficios y también centros escolares especializados. En el aspecto cultural, se tuvo una gran oferta a la que aprovechaban sobre todo algunos grupos urbanos. Fue una época muy rica en pensadores y escritores. Gracias. Johnny Jiménez. Breve biografía de Justo Sierra, 1848-1912. En su juventud fue un discípulo de Ignacio Manuel Altamirano y de Gavino Barreda. Fue abogado y literato. Además de escribir cuentos, novelas, poesía y teatro, escribió también sobre historia, sociología y pedagogía. Al mismo tiempo que ejerció el periodismo en varios diarios, fue el director del diario La Libertad. Fue 3 veces diputado en el Congreso de la Unión, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, subsecretario de Instrucción Pública y ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes, de 1901 a 1911. Estableció los jardines de niños y propuso que desde ese nivel se enseñara a investigar y a pensar investigando. Uno de los mayores logros del gobierno porfirista fue la creación de la Universidad Nacional de México, inaugurada por el presidente en el marco de la celebración del centenario de la independencia, el 22 de septiembre de 1910. Con esto, Justo Sierra vio coronados sus esfuerzos de varias décadas, pues desde 1881, siendo diputado, había hecho una propuesta al Congreso en este sentido. Gracias. Eduardo Chi. Se quedó en Sierra, ¿no? Sierra estaba a favor de la reelección. Sierra estaba a favor de la reelección, pues consideraba que el país no estaba preparado para la democracia debido al atraso político, socioeconómico y cultural que vivía. Consideraba que la democracia era una meta futuro. Mientras tanto, debía haber un gobierno central fuerte aconsejado por una élite educada. Al triunfar Madero, nombró a Sierra ministro plenipotenciario en España. Justo Sierra murió en Madrid en 1912, al cumplir 100 años de su nacimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México, heredera de la que fundó, lo declaró maestro de América. La edición de sus obras completas se hizo de 15 tomos que incluyen poesía, novela, ensayos políticos y otro género y cartas. Esto da idea de la amplitud de sus trabajos. Algunos destacados son en México es evolución social, evolución política del pueblo mexicano y Juárez y su tiempo. Ok, entonces el personaje que vemos es Justo Sierra Méndez, ok, Justo Sierra Méndez, su papá es Justo Sierra O'Reilly. Su papá, Justo Sierra, era originario de Yucatán y él, Justo Sierra Méndez, nació en Campeche, pero prácticamente toda su vida la hizo en Yucatán. ¿Quién estaba aquí? ¿Citlali? En el aspecto artístico se abrieron teatros, academias y museos. Se construyeron grandes obras arquitectónicas como el Palacio de Correos, el Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Comunicaciones en la Ciudad de México. También el Teatro Juárez